con flores a María. Saludos, amigos y amigas. Qué bueno estar con ustedes, como cada semana, en comunicación y vida, haciendo esta gran familia. Monseñor, ¿cómo está usted? Pero bien. Yo no sabía que tú eras tan devoto de la Virgen. Sí. ¿Sabe que yo pienso? Con flores, canta lo mejor. Usted cantó una de Despertar de Cristiano que me gustó. Pero no era de presentar flores, ¿no? No, pero... Yo dije que ahí, para no ofender los tímpanos de nadie, sí, mejor no iba... Lo que vamos a hacer, que la guitarra va a estar siempre aquí. Y cuando comencemos a entonar, pues le decía con relación, ¿sabe que cuando rezo el Ave María, pienso siempre, y en la hora de la muerte, sí, como la asistencia, como la presencia, me llega mucho. Sí. Y San José, patrono de la buena muerte. Pero bien, comenzamos con ese tema hoy. Sí. Bien. ¿Lluvia? Lluvia. Todavía se mantienen las vaguadas sobre el país, del este y del oeste, porque la última vino desde Haití. Entonces el sur, que es tan reseco por lo común, que necesita tanto del agua de riego, y sin embargo ahora provincias en alerta, incluso en alerta roja, mucho daño en la provincia de Ocoa, además la provincia de Barahona y hasta en Peravia. Entonces ya se está mostrando la solidaridad, incluso de las autoridades, han enviado raciones de alimentos, etcétera. Pues esperamos también la solidaridad, que se multipliquen las ayudas y también las aguas irán disminuyendo. Vivimos en este país como de contrastes. Y yo creo que cada día, según lo que se dice del calentamiento global, pues cada día serán más grandes los contrastes, porque el sur, seco por lo común, pero a menudo entonces inundado, a veces están suspirando por la lluvia, el país entero, que el nivel de las presas está bajando, y sin embargo se pegan los aguaceros. Pero no todo creo yo que deba achacársele al calentamiento global, porque yo recuerdo que en mi infancia, como yo puedo hablar de varios siglos, yo, Polo, tú no te metas. No, yo sé. Entonces en aquellos tiempos también había sequías tremendas, aquí en el Cibao, que se supone que la lluvia era abundante y que no faltaba agua de mayo. Pero aún así yo recuerdo que incluso no aparecían alimentos, víveres. Llegaba una yuquita pequeña y muy añeja, como rojiza y cubierta de tierra roja, porque era de la zona de Cebicos que la traían. Y dichoso y bienaventurado el que pudiera conseguir 25 o 30 centavos de esa yuquita, que luego había que meterle candela en cantidad, porque parece que el gusano la había trabajado, y sin embargo se le encontraba uno sabroso. Un manjar. Es decir, las sequías no son de ahora, pero ahora el sur es el que está más perjudicado. Yo, que conozco bien los caminos. Se nos quedó Asua de Compostela. También Asua, sí, bueno, la provincia, sí se dice, pero Ocoa, Asua colinda, y hay la carreterita que va de Ocoa a Asua. Yo me cansé de contar cañadas y ya lo dejé, de tantas cañadas que la cruzan. Ahora tú te lo puedes imaginar, que incluso esas carreteras nuevas, está recién inaugurada la carretera Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba. Yo que conozco esa zona, yo digo, ay, qué maravilla, qué bien, pero es muy difícil mantener una carretera de montaña, ese es el punto. Usted decía en el Despertar de Cristiano que parece que el corte lo hacía muy vertical. No, o un corte artesanal totalmente, no el talud que debe llevar con la inclinación medida, que hasta un analfabeto ve
que cuando chorrea un poquito de agua, esas rocas y esa tierra vienen para abajo. Sí. ¿Para dónde vienen? Sí, sí. La gravedad. A cortar la vía. Entonces eso es muy frecuente. Dígame usted, carretera San José de Ocoa, Rancho Arriba, esa está llena de lomas que con poca cosa, con cualquier tierra que se deslice, cubre la carretera. Entonces esa es la gran dificultad. Zona montañosa, como te dije, por ejemplo, de Ocoa a Asua, por dentro. Ahí yo me cansé de contar las cañadas que cruzan la carreterita. Que una vez se decía, por ahí va a ser la carretera Cibao Sur. Digo, ¿cómo van a hacer carretera por ahí a donde a 1 metro y a 2 haya una cañada? Entonces eso sale carísimo. Y es lo que yo veo más difícil con las carreteras de montaña. Muy buena iniciativa, se luchó para ello, le pusieron el nombre de ese periodista azuano, Olivo, sí, que luchó tanto por esa carretera, pero por ejemplo, ya muy lejos de la carretera Rancho Arriba, Piedra Blanca o al revés, me viene a la mente la carretera de Juncalito, aquí en esta provincia de Santiago de los Caballeros. Muy bonita, yo estuve por allá recientemente, entonces claro, bonita, pero le dije al chofer, fíjate, con 2 o 3 aguaceros y incluso no habrá paso por aquí, por la misma situación, porque es muy cara una carretera de montaña, como hicieron la pista del sur a San José de Ocoa, a San José de Ocoa. Entonces cada corte, cada talud de tierra fue recubierto por una malla y sembrado incluso con hierba. Y si no es así, la tierra seguirá deslizándose. Entonces eso influye mucho. También, Polo, aquí hay un puntito que es ya político. Antes del político. De realidad política. Volviendo a lo que usted decía de las lluvias. Hay 2 ríos en San Francisco de Macorís, Pataíto y Cuava, que hace años que no hacían crecida, pero ahora entonces, Pataíto no daba paso. Pero ahí viene el punto. Hay ríos que se mantienen secos y el día menos pensado dan una sorpresa. Ese era el caso del río Baní, que usted pasaba y no veía más que piedra. Pero cuando crece el río Baní, entonces, ¿qué sucede? Y ahí es que viene el punto social y político, en cuanto incluso concierne a las autoridades. ¿De qué se trata? La pobre gente baja de entre la loma, sale de cualquier punto que están pasando hambre o lo que sea, vienen a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. En las ciudades no hay mucho lugar donde construir, pero a menudo a la orilla de los ríos, y si son ríos que acostumbran a estar secos, entonces viene la gente y de repente ahí hay un caserío, un palacio levantado, y un caserío. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Qué hacen las autoridades? Normalmente se hacen de la vista gorda. Yo padecí eso vivamente en Baní, por ejemplo. El ver chocitas casi dentro del lecho del río. Literalmente. Sí. En el lecho del río. Entonces, todo el que quiere viene y hace su casita ahí. Ese se supone que es un damnificado, aunque ahora mismo no lo sea, más que por la miseria. Pero cuando venga una brisita, una llovizna, o se peguen unos aguaceros, ese es damnificado inmediatamente. Entonces, Polo, eso es tan grande, yo no sabía que era así, porque uno es pobre, pero nunca se ha arriesgado o ha tenido que ir a vivir a la orilla de una cañada. Yo me crié a la orilla de una cañada, y eso para mí era un encanto, porque cuando hacía crecidas, no alcanzaba por el alto donde está ubicada la casa,
la cañada no afectaba, más que arrasaba todo y después traía agua limpia y había hasta pececitos. Nosotros hacíamos pozo a la orilla con polea y todo de carreteles, una diversión extraordinaria, pero para los pobres no es así. ¿Tú sabes lo que llegué yo a ver en Baní? Bueno, tú sabes que mucha gente busca ayuda donde uno. Pues uno de nuestros trabajadores fue a pedirme ayuda porque estaba haciendo una casa de plato además. Óyete eso. Ya otros habían ayudado, pues yo buenamente con lo que pude también hice mi aporte para su casa. Creo que fue cuando el ciclón George, el río Baní hizo lo que le pareció, cuando de repente el hombre se quedó con la ropa de encima, literalmente. Perdió todo. Perdió todo, ¿no? Yo le dije, ven, lléveme a donde, para ver el lugar de la casa. Y entonces fui con él. ¿Y tú crees que él supo decirme dónde estaba la casa? Era imaginaria. No, era realidad. Una casa de concreto y con plato de cemento. Y él no pudo decirme dónde estaba la casa. Cambió todo. El río se llevó y transfiguró todo. Una casa de plato, es decir, un caserío. Y el dueño no supo decirme dónde estaba. Perdí mi chelito. Pero entonces es la situación que las autoridades, y dígame usted si estamos en la proximidad de elecciones, no hay autoridad que ponga el dedo siquiera ahí para decir, usted no puede construir ahí, o usted no puede ponerse a vender en esa acera, porque es el voto que está corriendo peligro. Pero eso no solo cuando hay elecciones. Por lo común, a los políticos no les gusta perder sus votos. Y hay medidas que son de por sí impopulares, como sería a una gente que se ubica y construye un barrio casi en el cauce del río, esa gente se va a enojar, y a los políticos no les gusta que la gente se ponga brava con ellos. Pero entonces vamos a tener un país en cuarentena y, como dicen los españoles, viviendo en vilo, esperando en que en cualquier momento reviente, hasta con una vieja que derrama 3 lágrimas, ahí hay una catástrofe. Y que si está nublado viene ya la inquietud de qué va a pasar. Entonces deberíamos pedir a las autoridades que tomen con seriedad estas cosas, porque es en todas partes, en todas partes. Yo mencioné ejemplos del sur porque allá me tocó padecer más esa situación. Pero en todas partes, si las autoridades se descuidan, cuando vienen a ver, hay pobres en el medio de una cañada. Los millonarios no construyen a la orilla de una cañada, son los pobres. Y queremos el bien de los pobres, pero no queremos que se lo lleve la corriente. Como esto, que si no le dan la voz, porque fue de noche que llegó el río, en el ejemplo que puse, y uno se dio cuenta y voció, y se vació el barrio entero. Si no, el río se lo lleva, si se llevó la casa con todo, si ni siquiera se pudo saber dónde estaban ubicadas las casas, ¿a dónde iría esa gente? Entonces no queremos eso, y por eso hay que hacer un llamado a las autoridades de que usen de su responsabilidad. Ojalá vaya madurando nuestra democracia para que pueda tomar incluso las medidas impopulares cuando sean necesarias para preservar la integridad de la población. Qué bueno. Otro tema que comparto con usted, Monseñor, fue la jornada 50. ¿Todo bien eso? Hombre, muy castizo. 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos el pasado domingo 8 aquí en Santiago, en la Catedral. También se llevó a cabo en la Catedral de Santo Domingo y supongo que en otras diócesis también. A ti no te pega, Polo, estar diciendo yo la promoví, porque eso sería ya... Eso sería, que decía gente, vanidad. Sí, y no va conmigo. Y entonces no va contigo, no va conmigo. Un hombre humilde. Entonces yo agradezco el que se te ocurriera a ti esa iniciativa,
Es verdad que a veces me perjudica sí. en tu liderazgo con la prensa, pero esta vez fue bueno y con mucho gusto quise asistir y así lo hice. Yo no sé si te gustaron las palabritas que yo dije. Muy bien, y además debo destacar, por ejemplo, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, fundada en los años 30 y se mantiene fiel. Ahí estaba su presidente Américo Cabrera, una delegación, la Escuela de Locución del Cibao de nuestro amigo Rubén Santana, la Asociación de Locutores de Santiago, fundada en 1962. También la filial de Acroarte en Santiago, déjame ver, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas, Radiodifusores, don José Enrique Bardú, locutores, Asociación de Locutores de Santiago. Sí. O sea que fue una digna y muy buena representación la que tuvimos allí. Así que a los medios, Radio Jesús, Radio Luz, Radio Amistad, a todos los periódicos, gracias de todo corazón. Yo incluso estuve pensando, porque normalmente no escribo las homilías, tengo esa mala costumbre, porque encuentro como que pierden un poquito. Yo casi no sé leer una homilía, porque creo que pierden un poquito de espontaneidad, de naturalidad, de espontaneidad. Entonces eso me sucede. Ahí te mandé una para camino, que la de, bueno, fue Amarilis, pero después que la pronuncié, la puse por escrito. ¿De qué sería lo último anterior que yo tuve en la catedral? Bueno, ahora no me viene a la mente, pero esta misma que la pronuncié sin escribirla y después pensé, cualquiera la escribe, pero a veces no tengo tiempo, porque las cosas se las lleva a la brisa. A menudo la gente está muy ocupada en otras cosas y ni le hace caso a la que uno dice. Se le acercan personas que valoran todavía, que saben oír y a veces notan el interés que puede tener lo que uno dice. Pero bien. Pero fue muy bonita la relación de la ascensión del Señor y nosotros, con la tarea de un comunicador que trabaja para que la humanidad ascienda. ¿Te gustó? Sí, muy bien, muy Quizá bien. Yo deba ponerla por escrito. Muy bien, muy bien. Ese es un descuido mío, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, Polo. Antes, espérese. Entonces, del concilio... No, pero en lo mismo. Pues sí, lo mismo. Siga. En Santo Domingo también hicieron su jubileo y ahí tengo yo mi queja. Sí. Ahí tengo yo mi queja. Porque la macrocefalia sigue funcionando. Una cabeza grandísima tiene este país y es la capital, como si la capital fuera todo. Yo tengo mi queja y que cuidado, que los capitaleños son peligrosos. Sí. Pero ¿es así o no es así? Es así. Hubo una celebración ayer en Santo Domingo, eso está en todos los periódicos que yo lo revisé. De Santiago ni así. Santiago no existe. Si eso es Santiago, ¿qué será? Sí, eso es Santiago. Oye, Polo, a mí me dijeron cuando dije no sé qué movería ahí, pero que yo estaba tronando desde Santiago, digo, pero estos truenos míos hace rato que están en el aire, pero no se oyen, porque en Baní, mira lo cerca que está Baní de la capital. En Baní yo dije todo lo que me pareció. ¿Y tú te enteraste? No. No, ni de Baní llega a la capital, es rarísimo lo que llegue a los medios de la capital. Santiago es grande, a veces aparece, pero es capital. Quizá otro día convendría, o no sé si nos concierne a nosotros estar hablando de esas cosas, pero hay algo que no funciona. Hay gobiernos que han hecho esfuerzos para descentralizar. Incluso yo creo que los pasaportes se sacan aquí en Santiago. Sí. Antes no, antes había que pegarse un viaje de Montecristi a la capital para un papelito de mala muerte. Se ha ido logrando descentralizar. El Guacalito de aquí no nació con esa idea también de traspasar varias cosas. Varias de esas cosas. Entonces, pero todavía queda algo en la mentalidad
Es verdad que capital viene de cabeza, caput capitis, de ahí viene capital, pero la cabeza no puede crecer tanto que sea más grande que el resto del cuerpo. Hay una deformidad. Ahí es la macrocefalia. Entonces tenemos un cabezón rodando sin cuerpo. Así no puede ser. Entonces, a menudo veo yo que hasta en las cosas de la iglesia se ha notado un poco esto, no por voluntad de los eclesiásticos, pero cuando tú oyes que se dice el jefe de la iglesia dominicana, entonces yo digo, ¿será que como hay un presidente, creen que la iglesia debe tener otro presidente? O como hubo un Trujillo, que hay que poner otro Trujillo. Cuidado si queda la mentalidad trujillista por detrás. Entonces, no ha valido. Todos los periodistas, el jefe de la iglesia dominicana, en la iglesia dominicana el jefe es el Papa Francisco. Y después no hay absolutamente nadie más. Pero parece que aquí necesitamos un Trujillo permanente todavía y debe estar en la capital. Entonces tenemos que crecer. Y en la iglesia eso está muy bien y hay una sabiduría muy grande porque cada diócesis es autónoma. Hay una conferencia de obispos en el país, pero esa conferencia es para ayudar a los obispos a realizar el pastoreo en cada diócesis y nunca esa conferencia ni siquiera puede estar por encima de las decisiones de un obispo, sea quien sea. Una vez se sorprendieron cuando yo les dije que yo no tenía que obedecer al cardenal, sino al Papa Francisco. El cardenal es amiguísimo mío, lo estimo sobremanera, pero una vez me pregunta, que no. Ignorancia. Cada obispo obedece al Papa y es autónomo en su diócesis. Ahora, a los arzobispos metropolitanos, no a todos los arzobispos, porque no todos los arzobispos son metropolitanos, entonces el arzobispo metropolitano tiene lo que se llama diócesis sufragáneas, que entonces, tal como lo estipula el derecho, tienen una cierta autoridad en determinados casos para esas diócesis, nada más. Pero aquí se cree que la capital manda en todo, hasta en la iglesia, jamás en la vida. Entonces, qué bueno esta clase de cultura religiosa, de terminología que vamos aprendiendo. Tenemos en el país la provincia eclesiástica del Cibao, Santo Domingo, que abarca Baní, Higüey, Peravia, San Juan de la Maguana y Barahona y San Pedro de Macorís. Y la provincia eclesiástica de Santiago, que abarca Mao, Montecristi, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y La Vega. Ahí están. Esas son las que se llaman diócesis sufragáneas. Pero Polo, sí, puede estar detrás el hecho de que aquí había un solo obispo del país que era arzobispo y residía en Santo Domingo. Porque todavía hasta Monseñor Veras, al comienzo, era todo el país la arquidiócesis de Santo Domingo. Y quizás queda todavía, incluso a mí en Baní me decían arzobispo, porque en los campos dicen arzobispo todavía los viejos, porque era un solo arzobispo. En Baní era muy chistoso, porque había un amiguito que vivía de las ayudas del prójimo, y entonces iba y le preguntaba a mi chofer, ¿ya el arzobispo cobró? Para saber si había algo, si podía marchar. Por último, para irnos a la pausa, entonces, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que fue la primera el 7 de mayo de 1967, con el Papa Pablo VI, nace del Concilio Vaticano II con Intermirífica. De un chin de datos ahí sobre los medios de comunicación social. ¿Cuánto hemos crecido? Y fue una previsión, o sea, algo muy acertado, porque incluso no se podía prever el crecimiento que iban a tener los medios de comunicación. Antes era apenas Pío XII, eso era un pionero porque habló por radio. Vaticano. Tenía mensajes radiados. Entonces ahora, dígame usted,
satélites, internet por todas partes, redes sociales. Es decir, que la cosa ha tenido un crecimiento, se puede decir, exponencial, y todavía no sabemos a dónde va. La iglesia fue muy previsora entonces. Sí, Radio Vaticana, fundada por Guillermo Marconi, el fundador de la radio. Sí, sí, sí. Y escuché el mensaje de Juan 23 por radio. Sí, sí. O sea que es mucho lo que... la iglesia ha ido adaptando. Es pionera en muchas de estas cosas. Sí, ciertamente. Esto es comunicación y vida. Continúe con nosotros. Me alegra mucho que tantas personas ya tienen en diferentes librerías, han adquirido el mensaje del Papa, esta exhortación apostólica que nosotros hemos estado comentando. Y le decía que el padre Darío Taveras, amigo suyo y mío, ha escrito en camino, y otros sacerdotes me han escrito para publicar sus impresiones sobre este importante documento. Sí. Como dicen, dará mucha agua a beber. Sí. Y como te mencionaba, es un tema que concierne a todos. Nadie puede decir, eso no tiene que ver conmigo, porque yo tuve familia o no la tuve o lo que sea, pero no puedo ser indiferente al tema de la familia. Entonces nosotros también nos ocupamos ya, comenzamos, por lo menos yo hice un comentario sobre la introducción, y habíamos quedado en la parte que se refiere a la palabra, que el Papa la tituló A la luz de la palabra. Esta parte que estamos completando, ya como lo anunciamos, para que cuando terminemos con ella, entonces entremos al capítulo 8, que tiene muchas cosas prácticas, útiles, y como el mismo Papa nos recomendó abordar este documento sin prisa y al modo que uno crea conveniente, que no tiene que esforzarse por leerla de corrido toda, que es muy larga, sino según el interés, y así vamos nosotros. En el programa anterior, Polo, que la gente anda por ahí repitiéndome hasta lo de la sartica de tabaco. Ah, sí, sí. Mira del cuchillito con la cuchara de Santa Teresita. Y coma me andan repitiendo la gente. Entonces, prometimos en ese programa que lo dedicamos enteramente al tema del trabajo. Entonces yo dije, a partir del número 23, precisamente, el Santo Padre, el Papa Francisco, toca el tema del trabajo en esta exhortación posinodal Amoris Laetitia. Ya el Papa ha hablado de ese tema relacionado con la familia cientos de veces. El drama que viven las familias con padres y madres desempleadas, o con jóvenes, como tú mencionaste aquí en el programa anterior, que llegan a la edad de trabajar y entonces ni trabajan ni estudian y se convierten en una dificultad, un problema social realmente. Entonces yo he oído que dicen que los niní, sí, ya se ha acuñado esa, pero deberían respetar a Niní Cáfaro. Sí, pero ya lo tienen así ya. Yo no digo así, no. No. Entonces
hoy quisiera completar esta parte que el Papa tituló A la luz de la palabra. Acuérdate, Polo, que dijimos, esta parte es fundamental, porque si no, uno puede pensar que la familia nació de una convención. Fue lo que yo dije aquí. Y una convención se puede cambiar, porque una convención que es un acuerdo entre personas, entre partes. Y si las partes se ponen de acuerdo para cambiar lo ya establecido, lo cambian. Pero no es el caso de la familia, porque entonces la familia nació del corazón de Dios para la humanidad. Ahí no hay que inventar. Entonces, por eso es que la Iglesia es tan respetuosa con el tema de la familia y tan reservada a la hora de plantearse cambios, porque hay cosas que pueden cambiar y deben cambiar, lo hemos dicho aquí, y hay otras cosas que no. Las modas cambian, sí. Polo. Los viejos anteriores a los abuelos míos usaban pantalón balloon. Tú ni sabes de eso. Ya tú ves, ahí tú no estás cualificado. No sé. Pantalón balloon. Pero conocí el pantalón eso con el bolsillito chiquito. Eso eran unos pantalones anchos desde arriba hasta abajo, con un gran ruedo abajo, y después lo pusieron de moda los hippies de nuevo. Después de los pantalones campana, volvieron eso creyéndose que era la última novedad, y se la vi yo a los bisabuelos míos. ¿Y el bolsillito de aquí? El chiquito. No, cállate, que yo tengo de eso. Ah, pues está bien. Es verdad que no le he hecho nada. Está bien. Entonces, las cosas cambian, las modas cambian, pero hay cosas que no deberán cambiar jamás. La fidelidad entre los amigos, la sacralidad de la familia, el respeto a la vida humana, eso no puede cambiar. Usted puede lo que quiera, pero ahí no lo toque. Entonces, la familia no nace del capricho de una persona ni de una sociedad, sino del corazón de Dios. Y entonces el Papa lo fundamenta con la Sagrada Escritura y diciendo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y una sola carne duele. No puede decir, le duele a uno sí y a otro no. Si son uno, entonces tienen comunidad hasta en el sentir, comunión de sentimiento, incluso de sensibilidad. Sin dejar de ser una persona individual, forman una nueva entidad. Ya eso lo vimos. Entonces ahora el Papa nos insiste, se construye la familia. Y por eso la palabra ben en hebreo, que usa la Biblia para referirse al hijo, está asociada al verbo baná, que es construir. Y por eso, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan. En vano se afanan. Habla de construir la familia como el que construye una casa, porque hay ahí una realidad lingüística que entre ellos no amerita ni explicación. La explicación tiene que venir entre nosotros y el Papa la pone ahí. Entonces, construir, y debe ser construcción sólida. La solidez mayor de la familia está en el amor y hasta en la ternura, lo va a decir el Papa aquí más adelante. Pero ahora nos fijamos en esta partecita que él dice que la misma Escritura nos recuerda que la familia es el primer lugar de catequesis. No es el salón o la enramada de no sé qué, es la propia casa. Ahí estamos hablando de la primera iglesia doméstica. Entonces, porque precisamente como iglesia doméstica, la familia es el primer lugar para comunicar la fe, y entonces los padres son, ya lo hemos dicho aquí, los primeros catequistas, los primeros maestros, y qué bueno los que podemos decir que así ha sido, porque hay cosas que yo las recuerdo por mi padre y mi madre. Por mi padre, por ejemplo, pasajes enteros del Evangelio, yo me los sé desde niño,
porque él los contaba. Y de mi madre, las oraciones. Desde niño inocente, que naturalmente yo no puedo acordarme, pero me hacen las historias incluso. Y eran oraciones aprendidas de mi madre. Primer lugar de catequesis, dice el Papa Francisco, la propia familia. Entonces, por eso entre los judíos existe esa tradición tan fuerte de comunicar a los hijos la verdad que se ha recibido, y así de generación en generación, y por eso todas las generaciones entonces alabarán al Señor por esa verdad de fe que se va transmitiendo, como a menudo lo dice, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, y lo menciona así, no dice todo el mundo, sino las distintas generaciones, como en una familia, dice el Santo Padre, que a veces hasta los abuelos viven ahí. Entonces hay varias generaciones presentes en el mismo hogar. Entonces todo el mundo bendiciendo a Dios porque hubo alguien que supo transmitir, comunicar esa fe de generación en generación. Ahora, en el número 18 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa nos recuerda: ninguna familia es propietaria de sus hijos. Los hijos no son propiedad de sus padres. Oiga, porque hay gente que así se piensa y por eso va y se los roba, los secuestran, como si fueran suyos. Cuando hay dificultad en una pareja. Hoy mismo sale en el periódico de uno que tiene, ¿cuántos años eran? 39, y anda buscando a su mamá, porque a él se lo robaron cuando chiquito. Hoy sale en la prensa, como si fueran un objeto que se me quedó. Se me quedó el cepillo de peinarme y voy a buscarlo en mi casa. No, los hijos no son propiedad de su padre y de su madre. Yo he insistido mucho en eso, diciendo, le pertenecen a Dios. Y Dios le da la gran distinción a un padre y una madre de hacer la tarea que a Dios le corresponde, comunicar la vida y cuidar y preservar esa vida, como San José en la Sagrada Familia. No comunicó la vida, pero cuidó y preservó y alimentó esa vida. Entonces, no era dueño de la vida de Jesús, San José, ni siquiera la Virgen que lo dio a luz. Entonces el Papa lo recuerda aquí y entonces presenta esa escena tan conocida de nosotros, que es el niño perdido en el templo. Porque entonces aquel viaje que hicieron a Jerusalén con el niño, y el niño, ellos creían que iba con sus familiares, y como es un camino largo de Nazaret a Jerusalén, y después de 2 días caminando es que se dan cuenta de que el niño, a volver para 2 días caminando a pie, uno lo dice de pronto, pero entonces la escena es aquella: mi hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dice la madre. Y él le dice: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Es decir, una autonomía del hijo que tiene derecho a forjar su propio futuro. Hasta el niño Jesús, compadecimiento de los padres, porque ellos no entendieron, tristes, hasta se pondrían tristes de que les respondiera así, de esa forma, porque ellos no sabían todo el plan que había con ese hijo. Irían poco a poco entrando según el Señor les concediera. Entonces, Cristo mismo hizo una obra enorme en favor de la infancia. Quizá eso no se menciona mucho, porque en el tiempo de Cristo tendría derecho a un niño. Un niño era casi propiedad, un objeto, propiedad de sus padres. Como eran los esclavos, ¿tenían derecho? No, eran un objeto, propiedad de sus dueños. Pues parecido a eso los niños y los pastores.
Ni siquiera los pastores, que ahí son los detalles de Dios, Polo. Porque la noticia más grande que puede dar un comunicador es la del nacimiento de Cristo. ¿Y a quién se le comunicó primero? ¿A los magnates y emperadores? No. A los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Un cualquiera que si a ti te pasaba algo y el testigo era un pastor o una mujer, tú no tenías testigo porque no eran reconocidos delante de la justicia. Pues algo así sucedía con los niños. Eran sujetos de escasísimos derechos y sin embargo Cristo dice, el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Rompía todos los esquemas. Rompiendo los esquemas y dando un valor extraordinario. No los espanten, dejen que los niños vengan a mí. Entonces hay ejemplo. Entonces ahora viene otra partecita que señala el Papa, no nos vamos a demorar ahí, pero es el sufrimiento y el dolor en la familia. Porque la escritura a la que él se está refiriendo en esta parte también nos trae familias despedazadas, familias amenazadas, familias en grandes penurias. Entonces, la escritura, dice él, no es un conjunto de tesis, de teorías que se exponen ahí, no, es una compañera de camino la escritura, en que nos presenta las distintas situaciones porque tiene que atravesar una familia o puede atravesar. No todo es color de rosa cuando la Biblia habla de la familia. Hay gente infiel, hay desgracia, hay hermanos que matan a hermanos, Caín que mata a Abel. Quiere decir que no es una imagen bucólica, idílica, romántica, no, realista, con un realismo a veces hiriente. Entonces el Papa lo recuerda, que por eso hasta las familias que están en dificultades pueden encontrar luz en esa palabra de Dios que quiere acompañar, es decir, ser como un viático, es decir, algo para el camino de las familias actuales, esa palabra de Dios. Bien, aquí esto nos sirve. Cuando dije situaciones dramáticas, dificultades, sufrimiento, etcétera, esto nos sirve para empatar con el tema del trabajo, que por supuesto, como le dedicamos todo el tema anterior, ahora va a ser muy rápido una simple aplicación. La cita, el Salmo 127 que mencionábamos y el 128, con aquella imagen de tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Entonces comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Comerás del trabajo de tus manos. El padre que llega con el pan o con el dinero para adquirirlo. En el caso mío era literalmente con el pan, porque el papá llegaba del trabajo con una funda de pan. Y entonces, oye, eso nos sabía maravilla a nosotros. Un manjar. Un manjar. Entonces, el trabajo. Pero aquí el Papa vuelve a reiterar, entonces, ¿qué falta hace que el padre y la madre puedan ganarse honradamente el pan? No hay desarrollo de la sociedad sin trabajo. No hay posibilidad de vida para la familia sin el trabajo. En el número 24, por ejemplo, insiste en ello, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Entonces, lo que dijimos ya una vez, no se trata solo de bienestar en la familia. La sociedad tiene que ser garante de ese bienestar. Y parte fundamental de esa bonanza en la familia vendrá por el trabajo. Y si no hay trabajo, no hay alimento, y ya no hay vida. Habíamos hablado, Monseñor, también del papel
que debe jugar el Estado en ese aspecto. Proporcionar el medio de ganarse el pan a las familias. Todavía nos queda algún detalle, pero ¿te parece que el tiempo? Ya hemos terminado esta parte, pero como hemos repetido, seguimos obedeciendo al Papa y lo vamos a ir desarrollando sin prisa y así, que es lo más importante. Ciertamente. Nos damos una breve pausa y venimos con nuestra oración final, pero antes de la oración, nuestro saludo a tanta gente que nos sigue. Y nos mandó saludos el padre Gilberto Quesada, que está de párroco allá en Loma de Cabrera, allá por la frontera. Gracias de todo corazón, y muchos diáconos, sacerdotes. Nos saluda a muchos padres, porque el otro día saludaste al padre Tomás Alejo en Bonao, que es un fiel seguidor. Fiel seguidor, no solamente del programa, sino de lo que usted escribe en Camino. También. Porque usted fue su director espiritual. Sí, pero no. Y el que lee el Camino para ti es... no, ya, me compró. Continúa con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Nuevamente te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de compartir en Comunicación y Vida con tantos amigos y amigas que están pendientes también de ti para que les llegue tu gracia, tu favor, tu misericordia, y que llegue también tu bendición a este país, que ahora podamos completar este camino de nuestra democracia en esta ruta electoral que concluimos, para que podamos desenvolvernos en paz, que podamos completar este proceso sin nada que lamentar, que podamos alegrarnos de ver íntegra la vida y la realidad personal de cada ciudadano y ciudadana de esta República Dominicana, para que podamos agradecerte luego la madurez que vamos adquiriendo como ciudadanos. Te lo pedimos, a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por habernos acompañado, que sigamos